Página 16. Principios de filosofía, Adolfo P. Carpio, 1973. Capítulo 1. Los problemas de la filosofía. 1. 2. La diversidad de los entes. Por lo menos según la experiencia corriente, puede decirse que no hay una sola especie de entes, sino varias. Respecto de cuántos y cuáles son esos géneros, los filósofos han discutido y seguirán discutiendo interminablemente. Aquí se adopta una clasificación que no tiene por qué ser la mejor, pero que es de las más corrientes y que nos resulta cómoda para nuestros propósitos. Se distinguirá tres géneros de entes: los sensibles, los ideales y los valores. A. Los entes sensibles, que algunos autores llaman reales, son los que se captan por medio de los sentidos, trátese de los sentidos fisiológicamente considerados, como la vista, el olfato, el tacto, etc., sea el sentido íntimo o autoconciencia, que nos permite en un momento dado darnos cuenta por ejemplo de que estamos tristes o alegres, o de que estamos ejecutando un acto de atención o evocando un recuerdo. Los entes sensibles se subdividen en físicos y psíquicos. Los entes físicos son espaciales, es decir, están en el espacio, ocupan un lugar como la mesa, la silla o nuestro cuerpo. Los entes psíquicos, en cambio, son inespaciales. No tiene sentido, en efecto, hablar del espacio que ocupa un acto de voluntad o un sentimiento de avaricia. Es cierto que, hasta donde nuestra experiencia llega, van siempre ligados a un cuerpo orgánico, pero que vayan ligados a él no quiere decir que sean lo mismo ni que tengan sus mismas características, en este caso la espacialidad. Los entes sensibles, sean físicos o psíquicos, son todos ellos temporales, esto es, están en el tiempo, tienen cierta duración, un origen y un fin. Ello les ocurre tanto a las sillas y a las montañas cuanto a cualquier estado psíquico. Aún la pasión más perdurable, llega un momento en que fatalmente cesa y desaparece, ya sea por la muerte o por el motivo, quizás menos consolador, de que todas las cosas humanas tienen su momento de decadencia y desaparición. Además, los entes sensibles están ligados entre sí por un especial tipo de relación que se llama relación de causalidad. Todo ente físico es causa de otro posterior, y a su vez es efecto de otro anterior, y lo mismo ocurre en el dominio de la actividad psíquica. La relación de causalidad está ligada al tiempo, es un tipo de relación temporal, porque la causa es siempre anterior al efecto y el efecto es posterior a la causa. Obsérvese que la causa es una forma especial de fundamento o razón, a que se refiere el cuarto principio ontológico. B. Como ejemplo de entes ideales, compárese capítulo 13, parágrafo 9, puede mencionarse los entes matemáticos, los números, las figuras, los cuerpos geométricos. Otros entes ideales son las relaciones, como la identidad, la igualdad, la diferencia, la relación de mayor o menor, etc. Los entes ideales se caracterizan por su intemporalidad, por no ser temporales. Porque si lo fueran, hubieran tenido un comienzo en el tiempo, es decir que tendría que pensarse que hubo una época en la cual, por ejemplo, no existía aún el número 5, y que llegará un momento en que el número 5 desaparezca. Pero los entes matemáticos, y las relaciones que la matemática establece, no son nada que esté en el tiempo. Este no los afecta en absoluto. El tiempo solo tiene relación con el espíritu del hombre que los conoce, y esto sí es susceptible de ser fechado, por lo que entonces puede decirse que en el siglo VI a.C. se descubre el llamado teorema de Pitágoras. El hecho de que se le ponga un nombre al teorema, el de Pitágoras, por ejemplo, alude al supuesto descubridor del teorema, pero que el descubrimiento tenga autor y fecha no supone que también los tenga lo descubierto. Podría suponerse que los entes matemáticos han sido creados por el hombre, y tal tesis puede defenderse con buenos argumentos, pero entonces se plantearían curiosos problemas, como, v.
Gr. Si antes de la aparición del hombre sobre la Tierra se reunían 2 dinosaurios a otros 2 dinosaurios, ¿no hubiesen sido 4 los resultantes? Por eso se dice con toda propiedad que el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ha sido descubierto, no inventado o producido, descubierto, y que hasta entonces había estado oculto o cubierto para el hombre, pero que sin embargo ya era de algún modo aunque ningún ser humano lo conociera. El descubrimiento del teorema, el proceso mental que alguien, en determinado momento, realizó, esto sí es un ente psíquico, está inscripto en el tiempo y es perfectamente fechable. Pero el teorema mismo, es decir, la relación que se da entre los lados del triángulo rectángulo, es algo totalmente desvinculado del tiempo porque, haya alguien que la piense o no, esa relación vale desde siempre y para siempre. Una segunda característica de los entes ideales es la relación de principio a consecuencia, o relación de implicación, con la que se alude al especial tipo de vinculación que enlaza unos entes ideales con otros. Esta relación se diferencia de la relación causal, entre otras cosas, porque mientras esta última está enlazada con el tiempo, tal enlace no se da entre los entes ideales. Piénsese lo siguiente, A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D, X es igual a Y luego A es igual a Y. ¿Quiere esto decir que al amanecer A es igual a B, a la mañana B es igual a C, al mediodía C es igual a D, y que solo a altas horas de la noche ocurre que X es igual a Y? Es evidente que no ocurre tal cosa, y es evidente también lo absurdo del planteo. El matemático ordena estas igualdades para ir de lo que se conoce primero a lo que se conoce después, pero las cosas mismas, los entes de que aquí se trata, y las relaciones que los ligan, son todos a la vez. El libro de matemáticas comienza sentando una serie de postulados o axiomas, luego sigue el teorema 1, que se demuestra en función de los postulados o axiomas, viene después el teorema 2, que se demuestra en función del anterior, luego se continúa con otros teoremas más, 3, 4, 5, etc. Pero está claro que el orden en que aparecen los teoremas no es un orden temporal, como si el teorema 5 hubiese aparecido o fuese verdadero varios meses después del teorema 1. En rigor, todos los teoremas son verdaderos a la vez, sin ninguna relación con el tiempo, y el orden según el cual se los dispone no es sino el orden que corresponde a la relación de principio a consecuencia, a que unos se fundan o están implicados por los anteriores, o también, si se quiere, se trata del orden que va de lo más simple a lo más complejo. C. El tercer género de entes lo constituyen los valores, la belleza, la fealdad, la justicia, la injusticia, la utilidad, etc. Se trata de entes muy diferentes de todos los anteriores, y la característica que los separa de ellos reside en que los valores valen. Esto significa que frente a ellos no podemos permanecer indiferentes, porque ante un valor siempre se despierta en nosotros una reacción, una respuesta a la valoración o estimación, que puede ser de adhesión si el valor es positivo o de rechazo si el valor es negativo. La disciplina que se ocupa del estudio de los valores se denomina axiología. A los objetos sensibles en los cuales se dan los valores, o en los cuales estos se encarnan, se los llama bienes, como una estatua, en que se da el valor belleza, o una máquina de escribir, que es útil. Todo el mundo conoce la expresión bienes de consumo, que se oye a diario, o que quiere decir que Gómez posee cuantiosos bienes. De manera que bienes son todas las cosas valiosas, como una sinfonía, o un acto de honradez, una heladera o un automóvil. Para evitar graves malentendidos, es preciso no perder de vista esta diferencia, el valor, de un lado, y la cosa valiosa, el bien, por el otro. Una obra de arte, como la Alegoría de la Primavera, de Botticelli, es un bien, una cosa valiosa, distinta de cualquier otra, como, digamos, de la maja desnuda, pero ambas encarnan el valor belleza, que les es común.
Una segunda característica de los valores es la polaridad. Que los valores poseen polaridad significa que frente a todo valor hay siempre un contravalor o disvalor o valor negativo frente a la justicia, la injusticia frente a la bondad, la maldad frente a la utilidad, la inutilidad. La dualidad de las estimaciones adhesión o rechazo está vinculada entonces a la polaridad de los valores. En tercer lugar, los valores tienen jerarquía. Esto quiere decir que no valen todos uniformemente, sino que hay valores que valen más que otros, que son más altos, como suele decirse, en tanto los otros son más bajos son superiores y otros inferiores. Según tal jerarquía los valores se ordenan en una serie o tabla de valores, desde los que valen menos o son menos importantes, hasta los que valen en grado máximo. Hay valores económicos, como la utilidad, valores vitales, como la salud, la enfermedad, la lozanía, valores religiosos, como lo santo y lo demoníaco, valores éticos o morales, como el bien y el mal, valores jurídicos, como la justicia y la injusticia, etc. Pero, ¿cuáles son los que valen más y cuáles los que valen menos, y, en general, cómo están jerárquicamente ordenados todos ellos? En este punto, las opiniones de los filósofos son muy divergentes. Hay quienes sostienen que entre los valores hay relaciones jerárquicas objetivas, rigurosas y absolutas, objetivismo axiológico, en tanto que otros afirman que todas las relaciones jerárquicas entre los valores, y los valores mismos, son puramente subjetivas o relativas, relativismo axiológico, es decir, que varían según las épocas, relativismo historicista, o según los individuos, relativismo subjetivista, o de acuerdo con el grupo social de que se trate, relativismo sociologista, etc. ¿Cuál de estas teorías esté en la verdad? No es cuestión que se pueda encarar al comienzo mismo del estudio de la filosofía. Se trata de uno de los problemas más complejos, y cada una de las diversas doctrinas dispone de fuertes argumentos. Nos limitaremos, después de dejar señalado el problema, a unas pocas observaciones. La experiencia muestra que, al menos en primera instancia, son muchas las personas que adhieren con entusiasmo al relativismo. Si los valores son relativos, si cada cual valora las cosas a su manera, en el fondo estaría autorizado parece a hacer lo que le parezca el relativismo, entonces, promete una vida más fácil. Sin embargo, en cuanto se piensa la cuestión con un poco de cuidado, se nota enseguida que lo que hagan los demás sobre la base del principio de que cada uno puede hacer lo que le guste, bien puede repercutir desagradablemente sobre nosotros. Si los valores son relativos, debiera admitirse que los valores proclamados por el régimen nazi en Alemania, por ejemplo, eran valores tan legítimos como cualesquiera otros, puesto que eran los valores relativos a ese régimen político. Pero ocurrió que con este régimen y con esa teoría se asesinaron millones de personas. Si se reflexiona sobre esto, puede parecer entonces que el relativismo, si no se lo elimina, por lo menos hay que restringirlo un poco. El ejemplo que se acaba de aducir nos lleva a pensar que debe haber en ciertas zonas de la vida humana algunos valores absolutamente negativos, valores que bajo ninguna circunstancia debieran ser admisibles, porque si no se correría el riesgo de degradar nuestra propia humanidad. Piénsese además en lo siguiente. Supóngase que de pronto la mayor parte de los seres humanos, por un problema genético quizás, comenzasen a nacer ciegos. ¿Qué pasaría entonces con las obras de arte pictórico? La Última Cena, de Leonardo, o el Guernica, de Picasso, dejarían de ser obras de arte, dejarían de ser obras que encarnan grandes valores estéticos. Pues bien, así como hay ceguera fisiológica, y así como hay ojos que ven mejor que otros, de manera parecida a uno de los más grandes teóricos de la axiología, Max Scheler, 1874-1928, sostuvo que también hay ceguera axiológica, esto es, una incapacidad para captar o acceder a ciertos valores, como, por ejemplo,
a los estéticos y efectivamente la experiencia nos pone en contacto con ciegos axiológicos, o poco menos, es decir, con personas totalmente insensibles para el arte, o para las normas morales, o para los fenómenos religiosos. Y bien, así como no se puede sostener que no hay cosas visibles porque los ciegos nos las ven, de la misma manera siguiendo el razonamiento de Scheler no se puede negar la existencia de valores, de obras de arte, v. gramos, porque haya personas axiológicamente incapacitadas para captarlos, o, en el caso de la jerarquía, para aprehender adecuadamente el orden que objetivamente les corresponde. Seguramente quedará el lector con muchas irrazonables inquietudes en torno de este tema de los valores. Y es que se trata de una cuestión particularmente compleja con decir que hay filósofos que sostienen que los valores no son, sino simplemente valen, y que, según ello, no serían entes. Aquí se prescinde de tal planteo, que como es obvio parte de una noción de ser muy estrecha. Debe recordarse, comparece prefacio, que este libro no propone soluciones, sino más bien señala problemas. De todos modos, el tema de los valores volverá a tocárselo más adelante, desde perspectivas distintas y enfoques diversos. A manera de resumen de este parágrafo 1.2, se puede esquematizar lo dicho en el siguiente cuadro. Página 19.